Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Legal Revolution, el podcast de LemonTech, esta vez desde Ciudad de México. Este podcast busca juntarse con personas excepcionales de la industria legal y hoy día tenemos una invitada muy especial. Estamos con Leticia Enríquez Valerio. Ella no solo es abogada, es una referente en el mundo Legal Tech, es activista, es líder de Legal Tech y Tech Law en una de las Big Four a nivel latinoamericano. Y hoy día vamos a estar conversando con ella sobre su vocación a nivel de cómo ella combina la tecnología con el mundo legal y también cómo encontró en el derecho una manera de ser activista y acercar la tecnología y el derecho a la comunidad de las mujeres. Así que bienvenida, Leticia. No sé si estuvo bien mi presentación. Estuvo increíble y estoy muy contenta. Gracias por invitarme. Estoy feliz de estar aquí compartiendo con LemonTech, que además les conozco y conozco el impacto que tienen en Latinoamérica. Entonces, muchas gracias. Buenísimo. Bueno, además creo que salté el nombre, que eres fundadora de Women in Legal and Innovation, así que ahí también vamos a estar conversando de gran parte de la conversación va a estar por ahí. En la primera parte me gustaría que conversáramos un poquito de tu vocación y cómo combinas, o cuál fue el hito que tuviste al momento que estás ejerciendo o estudiando la carrera de Derecho, que tuviste acá hay una oportunidad de empezar a combinar la tecnología con lo legal y empezar a quizás correr un poco más rápido de lo que va corriendo la industria en beneficio no solo de la industria en sí mismo, sino que también después de las mujeres, con el proyecto de Women. Me parece muy interesante tu pregunta porque no recuerdo un momento en específico así tal cual, ¿no? Eso es algo que yo le platico justamente a las chicas que luego se me acercan o mujeres que me preguntan ¿cómo llegaste a este punto? Y yo les digo que Steve Jobs hablaba de connecting the dots, algo similar me pasó, ¿no? Yo empecé ejerciendo en propiedad intelectual, en materia corporativa, protección de datos, y me fui moviendo un poco a la industria fintech, ¿no? Porque además el hecho es que siempre me gustó la tecnología. Antes de pensar en estudiar Derecho, yo pensé en estudiar una ingeniería. Entonces, ya siempre tuve como una vocación ahí de pasión por la tecnología. Y de pronto, que nos dimos cuenta que todas las industrias ya estaban siendo transformadas, nuestra vida fue transformada y ni cuenta nos dimos. Y existe todavía esta resistencia un poquito del derecho, de que cómo se puede beneficiar, y más que el derecho como industria, cómo las personas a las que alcanzamos con el derecho se pueden beneficiar del uso de la tecnología. Entonces creo que fue como poco a poco, no fue un momento tal cual, pero creo que sin duda, al día de hoy, gracias a la empresa donde trabajo y todo esto, creo que ya por lo menos ahora veo que no me equivoqué. Bien. Y hay dos preguntas que no tienen mucha relación entre sí, pero tú dices que el mundo del derecho va avanzando quizás más lento que otras industrias. ¿A qué se atribuye eso? ¿Y eso es muy propio de México o lo has visto también en el resto de Latinoamérica en tu rol? Mira, afortunadamente tengo contacto también con como todas las partes del mundo, ¿no? Por la empresa en la que trabajo, y eso me ha permitido comparar un poquito cómo va el mundo, cómo va Latinoamérica y cómo va en concreto México. Me parece que tiene que ver un poquito o bastante con la formación que nos dan, ¿no? Las universidades, las escuelas de derecho en Latinoamérica nos dan, pues, como la tira tradicional de materias, muy poco como, bueno, cosas de negocio o incluso de optimización, ¿no? Les cuesta un poquito todavía vernos como algo más allá de solo lo social, ¿no? Yo tuve clases de derecho romano, pero nunca de cómo usar Word para abogados, que parecería algo absurdo, pero es muy importante. Entonces creo que mucho tiene que ver con la formación, porque sí existe además un tema de desconfianza todavía, ¿no? En esto de la brecha digital, en la tecnología, y en general creo que sí es más latinoamericano. Y en LATAM me parece que en particular Chile está avanzando mucho, Brasil está avanzando mucho, y probablemente los demás vamos un poquito lento, pero tiene que ver con esta resistencia, tal vez de no entender que la tecnología es una herramienta que nos va a ayudar y nos va a apoyar, y no nos va a sustituir o a quitar, etcétera. Bien. Y ahí, bueno, después vamos a profundizar en el tema más del activismo, pero ¿hubo algún hito en particular que haya gatillado, que tú hayas dejado de ver el derecho solo como un oficio, sino también como una oportunidad de hacer activismo?
Yo creo que desde el día 1 que decidí estudiar Derecho, recuerdo que en la escuela donde yo estudié, la Escuela Libre de Derecho, hubo como te hacen entrevistas y me preguntaban que por qué quería estudiar Derecho y yo decía que porque tengo el tema de la justicia, ¿no? Y quiero cambiar el mundo y me contestaron que era el lugar menos indicado. Y yo creo que al contrario, donde existe más, se necesita más transformación es donde hay que estar. Que no va a ser fácil, no lo es, pero creo que eso ya venía de mí un poco, ¿no? He sido activista además desde antes, ¿no? De entrar a la carrera en diversos temas y entonces me parece que siempre he creído en las personas y en la tecnología, pero siempre he creído que esto nos tiene que llevar a un mundo mejor. Bien, y ahí entrando un poquito en ese tema, como de abogada tradicional, ahí nos contáis que los primeros pasos fueron más de temas de propiedad intelectual. Fuiste migrando un poquito más al mundo fintech, tecnología. Pasar de una abogada tradicional a más como activista digital, porque básicamente en el fondo estáis juntando un poquito todos los puntos, el activismo, la tecnología y el mundo legal. ¿Hubo como una grieta particular o algo que tú hayas encontrado como en el sistema legal que dijiste, ya, en el fondo, lo que dices tú, como te dijeron, este no es el lugar correcto? ¿Eso mismo te impulsó como, acá hay algo que hay que mejorar, probablemente? Probablemente sí. Justamente creo que algo que tenemos que hacer muy honestos, la abogacía, es saber hasta dónde hemos ayudado a transformar el derecho a lo que se supone que era, ¿no? Que es una herramienta, les digo, para pues mejorar, ¿no? Las condiciones del ser humano. Y me parece que justamente, esta grieta, ¿en qué momento la encontré? Me parece que cuando sales de la carrera y te das cuenta que el derecho es más que los libros y que los retos que te enfrentas tienen que ver con naturaleza humana, con burocracia, con tiempos, ¿no? Con cosas que parecerían muy minúsculas, pero que podrían hacerle, si se mejoraran, podrían hacer tanto, mucho mejor bien a las personas. No lo había pensado, como que quizá lo tomé como un reto, pero tal vez sí, tal vez todavía estoy en ese reto y todavía donde nos dicen, no, aquí todavía no, dices, Oh, no nos vamos a rendir, vamos a seguir. challenge accepted. Exactamente. Bien, y ahí dentro de este activismo entiendo que tienes una relación cercana con Amnistía Internacional. Es correcto, soy parte del comité directivo de Amnistía Internacional México el día de hoy y me parece que algo que nos perdemos como abogados es que creemos que nos tenemos que dedicar a un punto y ya, pero justo la tecnología lo que nos va a llamar es que tengamos que ser también más globales, o sea, tener más conocimiento de derechos humanos y si hablamos y que vamos a hablar después del tema de la inteligencia artificial, ¿qué es lo que entonces ahora va a aportar la humanidad? ¿No? Entonces, estar cercana a estas causas, a la gente, creo que es un valor agregado hoy en día, lo que me va a permitir, por lo menos a mí, y me parece que a todas las personas que logren, ¿no? No solamente ser abogado o tecnólogo, sino ser mucho más que eso, pues un futuro pues más brillante en su profesión, pero además seguramente una satisfacción personal, que en mi caso la tengo, más grande. Bien, y ahí en una industria, de nuevo, como tan tradicional, donde tú estás tratando de conectar distintos puntos, ¿has pillado mucha resistencia? ¿Ha sido difícil ese camino como de salirse un poquito del molde? Sí, sin duda me parece que hay un tema muy extraño porque parece que hay temas que se toman como moda, pero cuando los quieres implementar en la realidad te encuentras con justamente como varios stoppers, ¿no? En la cuestión de tecnología hay muchos todavía, ¿no? En Latinoamérica tienen que ver con inversión, con realmente entender para qué es la tecnología y cómo implementarla correctamente y muchos otros retos. Y evidentemente juntarlo además con un tema de ética, derechos humanos, es otro reto en donde pues nuestro entorno nos llama a ser más productivos y no necesariamente a ser más humanos, ¿no? Entonces, Claro. integrarlo cada uno, porque también, ¿no? La tecnología, pensar en la tecnología como solo ahorro de costos es un error. Tenemos que pensar en la tecnología como un transformador completo, ¿no? De las organizaciones que pueda impactar en estos seres humanos. Y ahí quizás te adelantaste a la siguiente pregunta, pero ¿cómo definirías tú entonces la justicia digital? Porque tienes como un pie en cada lado y lo estás en el fondo uniendo. ¿Qué es para ti la justicia digital? Híjole, ya nos metimos a temas bien filosóficos Sí, intensos, ¿no? Porque para definir además qué es la justicia es algo complicado. Me parece que la justicia es una aspiración de tratar de hacer el mayor bien posible y el menor mal posible, ¿no? Y en este menos mal, no hacerlo a propósito.
Entonces, la tecnología en general, creo que, o más bien la justicia digital debe ayudarnos a aspirar justamente a eso, ¿no? Me parece que estamos en un momento muy importante en la humanidad de definir todavía hacia dónde queremos ir, qué tipo de humanidad queremos ser. Y entonces creo que es el momento de no tener esta respuesta porque es complicada, pero hacernos esa pregunta, ¿no? ¿Queremos que este mundo sea justo también en lo digital? Es más bien una pregunta. ¿Y qué implicaría esa Sí. justicia, no? Oye, y esto en la era digital, también como que el ejercicio de la abogacía puede ser como un acto político. En el fondo está muy vinculado. ¿Tú has tenido como alguna forma radical o no radical de ejercer este derecho, conectándolo con la política? Sí, la verdad es que, o sea, fui una de las redactoras de la Ley Olimpia también a nivel nacional. Entonces, bueno, siendo una activista, ¿no? Que me considero hack feminista, etcétera, pues la verdad es que creo que todo acto, esto que estamos haciendo hoy es político. Hoy hablar de, ¿no? Este posicionamiento en favor de los derechos de las mujeres, pero también evidentemente de un mundo más, vamos a decir, tecnológico, es un acto político. Entonces, algo muy radical creo que fue en parte eso. Y en parte creo que el mismo nacimiento de la iniciativa de Women in Legal Innovation, o sea, me parece, ¿no? Pero que puede ser un acto político, pero me parece que toda mi existencia la he tratado de guiar sin querer, creo yo, a que lo personal es político y entonces en donde estoy trato de que mis ideales, la persona que soy, pues se refleje y se mantenga y sea congruente. Súper bien. Y ahí mencionabas lo de Women in Legal Innovation. ¿Cómo nace? ¿Y qué propósito te llevó a impulsarla? Nace de una experiencia dolorosa, tengo que decirlo. Estaba yo como sentada, ¿no? En mi celular. Perdón, ¿hace cuánto? Eso fue hace 2 años, Ya. poco más de 2 años, casi 3 me parece, en el que me mandó un mensaje una abogada y me puso como de, oye, Steph, ¿por qué tú no estás en este panel, ¿no? En este evento. No voy a decir el nombre del evento porque está registrado y todo, pero era un súper evento supuestamente donde habían invitado a todos los líderes de Legal Tech. Eran 11 hombres, 0 mujeres. Entonces, me impactó mucho y, bueno, como activista, le mandé un mensaje a los organizadores de ese evento y les cuestioné y les dije, no puedo creer que no hayan encontrado en toda Latinoamérica una sola mujer para que la invitaran en el panel. Claro. O sea, me parece, y que nadie lo haya cuestionado, lo que lo hayan normalizado como 11 hombres, normal, que no haya una mujer, no pasa nada. Entonces, cuando ya me manifesté y, bueno, en forma de reparación querían invitarme, fui, acepté, hice del conocimiento de lo que había pasado, pero me di cuenta que no es que no existan mujeres en la industria, es que necesitamos juntarnos, hacer comunidad también para, vamos a decir, un poco exigir los espacios que ya tenemos y hacernos más visibles. Esta iniciativa nace mucho de amigas, ¿no? Son amigas líderes que yo me he encontrado en el camino y que justamente todavía estamos en este tema de evolución, de saber si queremos ser solo más que una sola comunidad, ¿no? Y queremos impactar también en temas de capacitación, queremos justamente impactar en cuestión de eventos, queremos además desarrollar pues nuestra propia forma, ¿no? De que las mujeres puedan hacer networking y que además se puedan generar empleos, que podamos impulsar hasta iniciativas de startups de mujeres que se quieran dedicar a esto de la innovación legal. Pero a mí me parece que lo primero ahorita que estamos haciendo es juntar estas fuerzas, ¿no? Crear comunidad y entender qué es lo que está pasando, ¿no? Porque de todos modos en dos industrias que son dominadas por hombres, la abogacía y además la tecnología, cómo es que podemos o debemos de exigir estos espacios. Bien, y ahí esa vez que del evento, en el fondo fue un punto como de inflexión, de cuestionamiento, marcaste el punto, te invitaron, pero ¿cuándo pasó a ser como, más que como una idea, un proyecto, tú dijiste, acá hay algo grande y quiero armar una comunidad? Me parece que justo ya yo tengo el beneficio de juntarme, me refiero, el universo me pone en una posición muy benéfica, ¿no? De tener contacto con estas mujeres líderes. Entonces, en esto de compartirles un poco entre el enojo, la decepción que estaba pasando, no pasó, creo que más que habrán pasado
2 semanas en las que ya decidimos como pensar hacer como la comunidad y ya empezarlo a formalizar más. Entonces, fue rápido. Lo que nos ha costado es el desarrollo, ¿no? Y eso sí hay que confesarlo, porque evidentemente, siendo mujeres líderes cada una en su trabajo, en sus proyectos y tal, lo que nos cuesta a veces es tener una agenda más específica, ¿no? Y esos son los retos que hoy queremos superar también para consolidar mucho mejor esta comunidad y tener mejores objetivos y crecerla y que de verdad se cumpla esto, ¿no? Que lo que queremos es que las mujeres sean líderes en la innovación legal. Bien, y ahí los principales focos de la comunidad, también para aprovechar de que las abogadas que nos estén escuchando entiendan más de qué se trata. ¿Cuál es como la visión de la comunidad respecto a hacia dónde debería ir el rol de la abogada mujer en Latinoamérica? Pues sería como muy sencilla la respuesta, ¿no? Creemos que las mujeres no necesitan ser líderes, las mujeres ya están liderando los movimientos de innovación dentro de las empresas, dentro de los despachos. Y a pesar de que también, ¿no? Reconocemos hay iniciativas como Abogadas MX que están haciendo mucho, lo que queremos es conquistar además y visibilizar lo que ya estamos haciendo en innovación legal, ¿no? Entonces, lo que me parece que como que el foco principal no sería buscar el liderazgo, sino reconocer que ya estamos liderando Claro. y sobre eso bajar, siempre decimos bajar el elevador a otras mujeres para que también se suban y entonces también empiecen a construir más liderazgos, más direcciones, etcétera. Bien, y por un lado tienes un rol bien bastante de liderazgo en tu actual trabajo, pero además en esta comunidad, ¿qué has ido desarrollando, qué has ido aprendiendo del rol del liderazgo en sí mismo? Esto como de compartir, Les voy a compartir decir poder. qué es lo más importante que he aprendido. Lo más importante es que sola una persona, ¿no? Puede lograr cosas. Pero cuando te apalancas de demás, o sea, empiezas a pensar que las personas que te rodean te pueden, o sea, son también como personas que están buscando a veces los mismos objetivos, a veces otros, pero que todas te pueden ayudar a crecer. Yo hablo mucho y le saludo también a Janet Huerta, que seguramente ya ha estado aquí o no lo sé, si no deben de invitarla, que hablamos de tribu un poco. Entonces tenemos una visión un poco hasta hippie de esto, ¿no? Pero creemos finalmente que el objetivo principal, ¿no? O sea, lo que más he aprendido es que la tribu, la gente, es la que te ayuda a construirte como líder. Si no tienes este equipo, si no tienes estas personas, la verdad es que o sea, no sirve de nada que tengas muchas skills, etcétera, ¿no? Entonces creo que creo es que gracias a gente que ha confiado en mí y que yo confío ahora en ellas, es que puedo tener estos lugares y estas posiciones de liderazgo. Claro. No, y además la comunidad finalmente la hace su gente y de ahí sale el impulso para seguir avanzando, me imagino. Es correcto. Oye, y ahora nada, primero felicitarte porque creo que es una súper buena iniciativa. Ojalá siga agarrando cada vez más potencia y se vayan abriendo espacios para visibilizar el impacto del poder femenino en la industria legal. Ahora entrando un poquito como al estado del mercado, de la industria mexicana y los desafíos que se está enfrentando a nivel digital también. Desde tu mirada, ¿cuáles crees tú que serían como los desafíos principales a nivel ético que hoy enfrenta la industria con todo esto de los avances digitales? Me parece que la velocidad en general es un reto. Sabemos que existe mucha inquietud, ímpetu, ganas de transformar y de utilizar todas las herramientas de cualquier nivel, inteligencia artificial. Y me parece que de pronto, en esta velocidad, no estamos entendiendo bien para qué la queremos, ¿no? Siempre hago esta pregunta que no me acuerdo en dónde vi, pero que dice, si la tecnología era la respuesta, ¿cuál era la pregunta? Y me parece que hoy en día ya perdimos esas preguntas. Estamos pensando en digitalizar solo por digitalizar. Yo creo que hay momentos donde hay que pensar un poco más en una estrategia, ¿no? más amplia. Y entonces a mí me parece que el reto en cuanto a ética es que no se tenga una idea de quiénes somos para ver a dónde queremos llegar, ¿no? Al día de hoy existe un hype muy grande sobre lo que la tecnología puede hacer y tampoco a veces es realista. Entonces también me preocupa y lo dice Richard Susskind, que pensamos que la inteligencia artificial tenemos mucha expectativa a corto plazo, pero no entendemos el verdadero impacto que va a tener a largo plazo. Y eso es lo que me preocupa a mí también. Como la mirada cortoplacista en el fondo. Exactamente. Y ahí conectando tecnología, yéndonos ya directo al tema de inteligencia artificial, que ahí sí que hay un hype hoy día.
¿Dónde ves los riesgos hoy día como en la adopción de la inteligencia artificial tan acelerada en el ámbito jurídico particularmente? Está muy extraño porque en el ámbito jurídico existe igual como esta inquietud, ¿no? Decía que aquí la curva de Gartner está en el punto más alto, el tema de la inteligencia artificial. Y los usos concretos ya comprobados no son tan grandes, ¿no? ¿Por qué? Por la complejidad que tiene el derecho. ¿Qué me preocuparía un poco es que se empiece, antes de que la tecnología, no sabemos si va a llegar a ese punto donde ya va a ser exactamente perfecta, porque ahorita tiene muchos errores, muchos sesgos, y esa es una problemática real, porque además nadie sabe realmente cómo funciona. O sea, sí saben, pero a veces no lo eres consciente, ¿no? ¿Cómo funciona realmente la inteligencia artificial de estos modelos grandes, ¿no? Que toman datos de muchas partes de una inteligencia colectiva? Y entonces ayer estaba en una clase, ¿no? Justamente para temas de riesgos de IA y decía que en realidad la IA lo que toma es la respuesta que más se repite, no necesariamente la que sea correcta, sino Claro. que la que más se repita. Entonces, a mí lo que me da un poco de temor no es tanto hacia la abogacía como tal, creo que la abogacía hoy en día, espero, se esté preparando mucho más para entender cómo sirve, pero hacia afuera. ¿No? Al día de hoy, cualquiera puede agarrar un celular y preguntar cosas de sus derechos y puede preguntar documentos como cosas médicas y no entender que existe todavía este sesgo pone en peligro los derechos de las otras personas, ¿no? Entonces tiene que haber un equilibrio, creo que hay. Y el otro es pensar solo en IA para optimizar procesos. O sea, eso me parece pésimo, ¿no? O sea, creo que tiene que haber mucho más trabajo en realmente saber qué es lo que queremos lograr con la inteligencia artificial, tener más conocimiento, limpiar mucho más cosas, llegar a soluciones más creativas y no solamente el tema de ahorrarme costos y producir más. A mí eso me parece como algo no tan ético, por ejemplo. Ya. En el fondo, generar primero valor a nivel de contenido de lo que se desarrolle, más que solo buscar como el shortcut de costo. Exactamente. Y ahí, bueno, está ahí como adelantando a todas las preguntas, pero justo te iba a preguntar como cómo se equilibra la innovación en este aspecto con el tema de los derechos humanos. Todavía no existe un equilibrio, me parece, ¿no? Porque, o sea, en todas las áreas de nuestra vida está impactando tan, o sea, tan rápido que los derechos humanos están tratando de abrazar lo que pueden. Y me parece que esto es una obligación más de las personas que o las van a utilizar o las van a desarrollar. Y vemos que hay algunas empresas que no se toman en cuenta el tema del impacto de los derechos humanos. Entonces, ¿cuál va a ser el punto de equilibrio? A mí me parece que está complicado encontrarlo hoy en día, mientras el mercado nos siga empujando a tomar ciertas decisiones, ¿no? Entonces, a mí el punto de equilibrio, lo que me gustaría hacer es que todas las personas, empresas, despachos, abogados, gobiernos, personas, todo lo que se llama el ecosistema, ¿no? De tecnología, asumiera la responsabilidad de lo que es y comprendiera que todas las decisiones que estamos tomando hoy van a impactar en la humanidad de mañana. Sí, claro, ahí hay desafíos, también es como una conversación súper profunda de, ¿está el ecosistema preparado para eh, hacerse cargo de esa responsabilidad en un contexto que avanza tan rápido? Yo te diría que pareciera que no. Claro. Oye, y bueno, ese es un tema para hablar horas. Correcto. De hecho, iba un poco como en línea con la siguiente pregunta, pero en el fondo como en general la tecnología va avanzando más rápido que las leyes, ¿tú crees que hoy día como el contexto de los, o el estado de los abogados da como para que ellos asuman el liderazgo de nosotros tenemos que poner la piedra base en este como responsabilidad ética de cara a Me la gustaría innovación? decirte que sí. Porque creo que en esto que hablan, por ejemplo, del miedo de qué tipo de abogados van a ser, si, por ejemplo, pues se extinguirán y los va a sustituir la tecnología. Yo lo que me imagino y espero es que, bueno, o sea, tenga que surgir, ¿no? O resurgir o fortalecerse cierto perfil de abogados. Estos, que a lo mejor antes, ¿no? Eran como los raros o algo así, que sí hablaban de ética, que sí hablaban de estas cosas, ¿no? Un poco. Y creo que estas personas van a empezar, y espero, a tener roles más importantes dentro de sus organizaciones, ¿no? Sin duda, creo que es un trabajo colaborativo que no le corresponde solo a la abogacía, pero sin duda la abogacía es un punto central. Porque no solamente hablamos de cómo se están formando las leyes en los congresos, sino cómo se están haciendo las normas en las empresas,
cómo se están formando las relaciones entre pares, ¿no? En un mundo tecnológico tan rápido. Entonces, vamos a tener que volver a los principios antes de hablar de una norma escrita, ¿no? Otra vez, volvamos para atrás. ¿Cuáles eran los principios básicos del derecho? Y vamos a tener que partir de nuevo desde ahí. Bien. Y en esa línea, ¿qué te inspira y qué te preocupa del futuro y de lo que está ocurriendo a nivel de avance? Me inspira pensar que estamos en este momento y podemos en estas charlas, ¿no? Lemon Tech también, podemos incidir en este camino de hacia dónde queremos ir. Lo que me preocupa es que tal vez no seamos escuchados, ¿no? O sea, lo que me temería es que existan grandes advertencias como hay o ha habido sobre qué pasa si vas tan rápido, etcétera, y que realmente por la velocidad del mundo, cómo funciona, no seamos como tomados en cuenta. Y bueno, finalmente creo que la humanidad es muy grande y sobrevivirá, pero espero que sea en un contexto mucho más seguro, ¿no? Donde pensemos en los derechos, pero también en el ambiente, también pensemos que no somos las únicas criaturas de la Tierra, ¿no? O sea, me parecería que ojalá que vayamos para allá, pero ¿qué me preocuparía? Que no nos volvamos esa humanidad. Muy de acuerdo. Oye, vamos a la última sección de la conversación, que siento que ha pasado muy rápido, me ha estado muy entretenido. Y vamos a volver un poquito a tus orígenes. ¿Sientes que tu propósito es el mismo del que empezaste o cuando decidiste estudiar Derecho a hoy? ¿Cómo ha mutado ese propósito? Vas a creer que toda esta semana he estado, no, semana no, todo el mes he estado pensando sobre mi propósito. Y a mí me parece muy bonito que como persona lo integremos, pero además que lo pensemos más allá del tema éxito profesional. Entonces, justo que cuando vi que me iban a preguntar sobre mi propósito, me empecé a cuestionar y dije, creo que en general ha permanecido. Lo que ha cambiado es la vía. ¿No? De pronto tengo que decir que sí estuve en la política, ¿no? He estado buscando una forma de impactar de manera positiva en el derecho y lo que he cambiado un poco es como las áreas, los lugares, los caminos en los que lo he hecho, pero creo que ha permanecido. Creo que hoy hice esa conscientita, o sea, como de conciencia y dije, creo que he sido fiel a mí misma y en eso creo que es lo único que he aportado valor a mi organización donde trabajo, al activismo, a la tecnología, es permanecer como muy fiel a mis principios. Además, ese ejercicio yo creo que todo pasa tan rápido que la gente en general no debe encontrar o no se debe ocurrir hacer como el ejercicio racional de pensar cuál es mi propósito o cómo ha ido mutando en el tiempo. Yo creo que es un buen ejercicio en general. Es un buen ejercicio, ¿no? Yo decía, me acuerdo en alguna ocasión que trabajaba en un despacho muy bueno, pero que yo me la pasaba horas y horas, o sea, el horario laboral era muy grande y estaba aprendiendo mucho, pero un día me detuve, porque hay que detenerse para cuestionar, y dije, no puedo creer que mi propósito en esta vida sea estar sentada en esta habitación casi 24 horas, 7 días a la semana, ¿no? O sea, ¿cuál es el propósito de lo que estoy haciendo? Claro. ¿No? Y qué quiero lograr con esto y voy a estar feliz con esta en mi carrera y en el derecho para siempre. Entonces hay que detenerse. Y fíjate, eso es muy importante para la tecnología y la innovación. Detenerse y descansar da espacio a la creatividad. Sí. Sí, es una pregunta que yo creo que uno se tiene que estar haciendo cada cierto tiempo, como ver si es que uno se está descarrilando o no. Es correcto. ¿Qué legado te gustaría dejar en la profesión legal en general y también para las nuevas generaciones que hoy día cada vez más con los avances, con el tema de la inteligencia artificial, a ratos se muestra como un escenario medio apocalíptico para las nuevas generaciones de abogados? Entonces creo que quizás este es un buen espacio para que tú nos compartas qué legado te gustaría dejar en tus años ya de retiro y qué mensaje le dejaría a las nuevas generaciones, esos abogados que están empezando. Pues el legado que me gustaría dejar es que pueden ser todo, sí, y lo pueden hacer todo desde sus principios. No tienen por qué abandonarse ni abandonar esta idea de justicia ni nada a cambio de cosas. Pueden integrarlo de una manera muy interesante. Lo que me gustaría es que no tuvieran miedo a aprender de otras áreas. Yo me acuerdo que me decían, ¿y por qué lees sobre física si estamos estudiando derecho? Y ahora ya saben, ¿no? Entonces, el hecho de ser ellos mismos me parece que les va a llevar a un buen lugar, ¿no? Y van a llegar al lugar donde tienen que llegar para aportar lo que tengan que aportar. Entonces, mi legado sería justamente para esta nueva abogacía,
pues que sepan, ¿no? Que tú puedes lograr las cosas integrando todos los aspectos propios que tiene tu espíritu, pues vamos a decir, tu contexto, tu historia, y que lo puedes hacer bien y que también hay organizaciones, lugares y espacios donde te van a recibir y te van a hacer crecer. Entonces, eso es lo que me gustaría dejar, ¿no? O sea, como el tema de sean ustedes mismos, y en el derecho puede ser activista, tecnólogo, y no tengan miedo de salirse de la caja. Bien. Una pregunta que le he hecho a todos nuestros entrevistados. He tenido entrevistados probablemente con un poquito más de años que tú, pero igual creo que es una buena pregunta. ¿Qué le dirías a la Leticia que estaba empezando? Así, hay un portal en el tiempo y estás tú así firmando tu ingreso al derecho. Wow, ¿qué le diría? Le diría que no tenga miedo de ser ella misma, ¿no? Y le diría que confíe en su entorno y sus capacidades, ¿no? Y que el futuro ella también lo va a ayudar a escribir. Bien, buenísimo. Muchísimas gracias por esta conversación, Leticia. En verdad me encantó, pasó rapidísimo y creo que pudimos repasar en gran parte no solo la experiencia de Leticia, sino que también mensajes súper potentes relacionados a temas de ética, de innovación, a la importancia de las mujeres en el mundo legal. Y creo que sin duda todavía hay muchas cosas por hacer. Me encantó la última reflexión porque creo que también es una invitación a las personas que nos están escuchando, particularmente el mundo legal, que ellos son parte también de la escritura de este futuro que hoy día está medio incierto, pero que al final depende de todos nosotros hacerlo lo mejor posible para que sea una sociedad lo más justa y digna para todos. Así que te agradezco y a los que nos están escuchando los invitamos a suscribirse y a seguir escuchando todos nuestros capítulos del Legal Revolution.